En Contacto Directo. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, Denise. Buenos días a todos. El presidente Rafael Correa, en la última sabatina, dio algunas claves sobre el proyecto urgente de asociación público-privada y su relación con los sectores productivos. Veamos. Las cámaras de la producción, la Cámara de Comercio de Quito, y hay que eliminar los subsidios. Y el Comité Empresarial, hay que eliminar el subsidio. Bueno, le hemos hecho caso. Le vamos a eliminar sus subsidios, porque sepan ustedes que los industriales, las grandes empresas, reciben combustible subsidiado. Y el problema de Correa es que no ha dejado participar el sector privado. Pregunten qué empresario ha perdido plata en nuestro gobierno. ¿En qué no se los ha dado participar? Ahora, si quieren que yo los vaya a invitar a la casa que participen e inviertan en su país, esperen otro presidente, yo no voy a hacer eso. Pero ¿cuándo se los ha excluido, se les ha prohibido que participen, etcétera? Que recién ahora se hacen la ley de alianza público y privada. Eso es para profundizar en los proyectos estratégicos, en ciertos proyectos que nos interesan como sociedad. Pero siempre ha habido posibilidad de alianza público y privada. Roberto Aspiazo, director ejecutivo del Comité Empresarial. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un saludo y a su orden. Se da a entender una relación especial de que estando económicamente unidos porque no hay más remedio, políticamente conviene un discurso hostil. Por ejemplo, que en el caso de los subsidios recortados, la afectación al sector productivo es mínima, aunque se dice que se le recorta sus subsidios. Y es mínima porque si no, terminaría pagando el pueblo. Finalmente, ¿qué ha ocurrido con los subsidios? A ver, aclararnos, no es que nosotros hemos hecho un pedido específico para la eliminación del subsidio al diésel y otros derivados. Lo que ocurre es que durante años hemos hablado de la necesidad de racionalización de los subsidios con miras a la sostenibilidad fiscal del país en un escenario de dolarización. Hemos presenciado en 2015 lo que ha sucedido debido a este modelo de desarrollo de gasto público intensivo que ha acumulado un déficit fiscal sencillamente inmanejable que ha llevado a una situación prácticamente de colapso y esto obliga al gobierno a tomar medidas como el recorte a este presupuesto o quiero decir a este subsidio en particular que cuesta 337 millones de dólares. Pero eso es el 10% de los subsidios totales, o sea que no afecta al sector privado. Bueno, afecta en la medida de que esto significa de una forma u otra sobrecostos. Estamos haciendo un análisis sector por sector y cada sector, empresa por empresa prácticamente, porque depende del insumo combustibles en términos del efecto que esto tiene sobre los costos de producción que varía mucho. No hay un estándar, es decir, es bastante asimétrico. Si, por ejemplo, el impacto es 1%, eventualmente se puede absorber ese sobrecosto. Pero si en cambio es 5 o 6%, evidentemente eso termina trasladándose vía precio al consumidor. Esas son las realidades. Pero en todo caso no se ha determinado todavía. Ahora, dice también que los empresarios han ganado mucho dinero. Es normal, en una situación de bonanza sin precedentes en el país. Y al mismo tiempo ha llevado el gobierno una política de engorde de la que ha sacado una buena tajada a través de múltiples reformas tributarias. Pero ha estimulado al mismo tiempo el gobierno mayores inversiones que potencien esa bonanza, que se obtengan mejores resultados de la bonanza, o ha habido un manejo político tendiente a establecer la preponderancia económica del Estado y un límite a la participación privada. Vamos al referente preciso. El país ha crecido en los últimos años a un promedio de 4.3%, pero el incremento del gasto público correspondiente ha sido de 22%, es decir, la relación ha sido de 5-1. Y eso es lo que ha determinado que el modelo se torne insostenible y que en 2015 haya entrado en una fase de crisis. ¿Cuál es nuestra propuesta? Ubicar nuevamente al sector empresarial en la centralidad del modelo de desarrollo económico con todo el potencial de inversión que tiene, pero para eso evidentemente el gobierno nacional tiene que trabajar en un entorno de mejorar el ecosistema de emprendimiento en el país, permitiendo que se recupere la confianza de productores, de consumidores, que evidentemente está mermada en un momento en el cual sabemos perfectamente bien que el presente año ha habido un ingreso menor a la economía en el orden de 6.000, 7.000 millones de dólares que indiscutiblemente han generado impacto
y estamos, pues como bien sabemos, en un escenario de recesión económica que esperamos que no se profundice, pero todo depende qué va a pasar con los indicadores que en este momento están cayendo. La pregunta del millón es cuánto van a seguir cayendo, dónde va a estar el piso, y de ahí que nosotros consideremos que es muy importante la concertación público-privada para tratar de que ese piso esté lo más arriba posible, por decirlo en sentido figurado. Pero el presidente afirma que el proyecto urgente es solo para profundizar proyectos estratégicos. ¿Y eso cuánto tiempo toma? ¿Eso es suficiente para enfrentar una situación de urgencia en la economía? No, yo pienso que sencillamente es un complemento. Yo creo que mucho va a depender, le decía hace un momento, de que procuremos en este ambiente de crisis trabajar en la medida de lo posible en una concertación público-privada, un ambiente de mayor unidad nacional para efectos de encarar la crisis, todo lo cual supone también bajar el nivel de confrontación que a ratos está un tanto exacerbado, y naturalmente nosotros como organizaciones empresariales no estamos interesados en confrontar, sino en solucionar los problemas del país que son reales. En el Ecuador hoy por hoy se está perdiendo empleo, y yo diría, por ejemplo, que ahí hay un espacio para efectos de la concertación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y naturalmente tratar de hacerlo lo antes posible. La ley de asociación público-privada es positiva, es constructiva, pero como le decía hace un momento, es apenas un complemento. La inversión estaría dirigida a unos pocos sectores de obra de desarrollo urbano, vivienda pública, logística de transporte, carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, pero finalmente parecería ser que no va a estar dirigida también, aunque sea de manera acotada, a los sectores estratégicos de la economía, donde se está necesitando también inversión. Por ejemplo, en el sector petrolero, lo que tiene que ver con tareas de prospección y exploración, que bien sabemos que en los últimos años hemos venido consumiendo reservas que no están siendo repuestas. También en pero el gobierno ha hecho una ronda petrolera y ha fracasado. Eso ya fue el año pasado, se le hizo 2 llamados justamente para exploración, y el problema es que en exploración no se hace nada desde hace mucho tiempo. El asunto es que para la situación urgente, por ejemplo, tenemos que el pasado viernes 16 de octubre en Ginebra, el Comité de Restricciones por Balanza de Pagos de la Organización Mundial del Comercio examinó por segunda vez las sobretasas arancelarias, y los miembros de la OMC mantuvieron sus divergencias. La Unión Europea presentó un pliego especial de preguntas. Se volverán a reunir en febrero y Ecuador anunció un plan de desmonte progresivo de las sobretasas. Ahora, esto hasta febrero, ¿qué va a pasar? ¿Es esto suficiente o se debe aprovechar el proyecto urgente para estimular nuevas inversiones de negocios en marcha, eliminando sobretasas a materias primas y bienes de capital, que son las que mueven el aparato productivo, y también el impuesto a la salida de divisas relacionado con la importación de esas materias primas y bienes de capital? Usted ha mencionado temas que son críticos para efectos del diálogo público-privado. ¿Qué va a pasar con las salvaguardias, con un impuesto a la salida de divisas que genera tantas distorsiones en el comercio exterior cuando el país más que nunca necesita que la inversión venga y esto se constituye en una barrera? Nosotros oportunamente lo dijimos en 2010 cuando discutimos el alcance del Código Orgánico de la Producción, pero no se nos hizo caso. En lo que tiene que ver con las salvaguardias en particular, recordar que también están asociadas con los denominados acuerdos voluntarios de restricción de importaciones y las certificaciones de calidad del INE, que siguen generando muchas complicaciones en los flujos normales de comercio exterior, generando desequilibrios en oferta y demanda, todo lo cual ha tenido un efecto adicional en el incremento de precios, no como consecuencia únicamente de la salvaguardia propiamente dicha, que no ha sido aprobada por la Organización Mundial de Comercio. Ha quedado en suspenso dicha aprobación hasta febrero, porque básicamente hubo una presión para obtener de Ecuador un compromiso de desmontaje de las salvaguardias cuando éstas venzan en junio del año venidero, y el país se mostró bastante renuente sobre el particular. Pienso que estos temas que están comentando deben ser parte del diálogo necesariamente. Es importante integrar visiones, sector público, sector privado, para encontrar soluciones que la sociedad del país está demandando en un escenario de grave crisis económica que tiende a comprometer la vida de la sociedad del país de una forma que podría resultar insospechada. Manteniendo la carátula electoral del discurso hostil
y eliminando la anulación que resultaba de las posiciones contrapuestas del dúo desafinado de Natalie Celi y Pavel Muñoz. ¿El equipo de trabajo Vinicio Alvarado, Sandra Naranjo permitirá mejores resultados? Eventualmente sí. Nosotros justamente ayer le dirigimos una carta como Comité Empresarial Ecuatoriano a Vinicio Alvarado, felicitándolo por su designación, manifestándole nuestra mayor apertura para tener un primer acercamiento, hacer una actualización de los temas de agenda. Sin duda uno de estos debería estar relacionado a un diálogo público-privado cifrado específicamente en el tema de la crisis económica y de las respuestas concertadas que debemos dar a las mismas. Quiero decir con esto que corresponde, por ejemplo, hacer una revisión de los parámetros macroeconómicos, de estas políticas públicas en cuanto al desmontaje eventual de las salvaguardias, al impuesto a la salida de divisas, es decir, con un enfoque bastante global que nos permita avanzar en la dirección correcta. Yo no creo que esté en el ánimo de ellos ni de nosotros que la situación a cuenta de una confrontación inútil se vaya comprometiendo en perjuicio de la ciudadanía. Esto no hace sentido. Roberto Aspiazu, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.